si la... Bueno, como muchos problemas que nosotros vemos actualmente de trastornos mentales, en este caso el curso de psiquiatría, o enfermedades, valga decir, endocrinológicas, neurológicas, si hacemos una revisión de la misma, ya son, digamos, conocimientos, descripciones de las mismas, de estas mismas dolencias o enfermedades que han sido hechas ya muchos años antes, algunos tan antiguos como los... ¿Ustedes llevan un curso de historia de la medicina o algo semejante? Bueno, de repente en algún momento, si es que a ustedes les da tiempo, pueden leer. Por ejemplo, hay los famosos papiros egipcios donde se describen dolencias o enfermedades, no específicamente con los nombres como las conocemos, pero sí se describen con claridad unas dolencias que podemos interpretar como ahora, ¿no? Como gota, artritis, infecciones o tumores, ¿no? También digamos, en las antiguas culturas sumerias también se describen algunos trastornos o enfermedades, ¿no? Que ellos le entendían en el tiempo antiguo como algo, digamos, como castigos de dioses o castigos divinos, o qué sé yo, o algo semejante a ello, ¿no? Es más, el hombre siempre ha buscado alguna explicación a algo, y al no tener con claridad una explicación, le hemos atribuido a que es algo divino, algo de castigo, algo en relación a ello. Entonces, es por eso que eso se describe así en muchos, bueno, documentos que tenemos, ¿no? Bueno, sin irnos muy lejos, ¿no? En nuestra realidad, por ejemplo, la cultura mochica, si bien es cierto, las culturas precolombinas no han tenido una escritura clara, pero sí han tenido la forma como comunicar los hechos que sucedían o cómo interpretaban la realidad y lo transmitían a otras personas, ¿no? Los huacorretratos, dibujos, nos dan una idea de qué dolencias o qué enfermedades, o inclusive costumbres, para no decir solamente restringirnos a lo que es las enfermedades o dolencias, ¿no? Es así, bueno, que revisando en relación al término anorexia, es un término, ¿qué quiere decir anorexia? Es el cese del comer o el apetito en la persona, ¿no? Que va a estar relacionado con la baja de peso. Pero ¿cómo es que antiguamente se tenían costumbres? Y las costumbres van variando. Antiguamente el ayuno estaba relacionado con acercarse, pues, a los que tienen la religión cristiana, pues acercarse con Jesús es un sacrificio, y el ayuno era un acercamiento hacia la parte religiosa, la parte de creencia, de fe de las personas, ¿no? En este caso, bueno, se describe lo que es una santa, Caterina Benincasa, que tenía ciertas características que vamos a ir viendo, que eran la anorexia, es tanto así que murió joven por algunas complicaciones seguramente propias, y así como esto hay otros ejemplos, ¿no? La palabra anorexia deriva del griego y significa falta de apetito, ¿no? Aunque la anorexia comenzó a conocerse ya en la década de los 60 como tal, en 1960, mayores descripciones psicopatológicas con alteraciones médicas que eran observables y medibles. Ya desde el siglo XIII y XIV, ¿no? El control del apetito contaba, como les decía, con la religiosidad, convicción, obediencia y castidad y pulcritud. Aquí hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros consideramos que una persona tiene un trastorno mental. Aquí hay un acápite, inclusive cuando ustedes han revisado psicopatología del pensamiento, esto está en relación, por ejemplo, a lo que son las delusiones o delirios, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo para que me puedan entender. ¿Por qué aquella persona, esto sin ningún índole religioso, nada, sino solamente meramente objetivo, por qué una persona que dice que profesa una religión cristiana dice que Jesús es el Hijo de Dios y que al tercer día resucitó? Bueno, no hay ninguna prueba física, objetiva, clara de eso, solo es la creencia.
pero es aceptada por la sociedad, la gran mayoría cristiana acepta eso. Podemos llamarle fe o no creencia, pero la cuestión es que lo aceptamos. Al ser socialmente aceptada, no es una delusión o algo que... Porque hay gente inclusive, bueno, ahora también lo hay, pero antiguamente, de repente no sé si era más o no, pero hay gente que es mártir, que ha muerto inclusive por esas creencias, ¿no? Tenían la convicción neta de que era así. Ahora lo aceptamos nosotros porque es parte de la cultura nuestra, de la religiosidad, pues se explica por eso, pero por eso no es una delusión, sino cumpliría los criterios de una delusión, ¿no? Entonces, este tipo de conductas de controlar de obediencia, de disminuir, o sea, de control del apetito, eran aceptadas por la sociedad de ese tiempo, ¿no? Siglo XIII, XIV, época medieval. El ayuno extremo era practicado por penitentes, generalmente mujeres que repudiaban los placeres terrenales, ¿no? Era separarse de las situaciones terrenales, de la gula, del comer, del satisfacerse, ¿no? Por acercarse pues a Dios, ¿no? Y se admiraban a los que sobrevivían sin ingerir alimentos. También era explicado en este tiempo, en este contexto, a las personas que se sacrificaban o se castigaban, ¿no? Recuerden, si uno ha leído o ha visto inclusive la vida de San Martín de Porres, también era algo que se practicaba en ese momento, ¿no? Era acercarse pues mediante el sufrimiento a lo que el creador o el Dios que uno seguía, ¿no? Tiempo después, en el siglo XVII, a causa de reformas religiosas, miren cómo va cambiando las cosas, hay reformas religiosas, las mujeres que tenían el poder de la abstinencia eran consideradas brujas. Entonces las mandaban a las hogueras o quemadas vivas, los escuadrones científicos que eran enviados para desenmascarar a las falsas santas ayunadoras, ¿no? Entonces ya el contexto cambia, esto se ve más en otras realidades, en la nuestra también, pero más se ha visto de repente y más conocemos de las realidades, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Ya se iba viendo eso, ¿no? Gente que era extraña, que de repente tenía ciertas cualidades, era tomada como una amenaza por la sociedad en ese momento, o el miedo, y hacía pues que las perseguían y las atribuían con las brujas. Algunas de ellas de repente eran pacientes psiquiátricas, de repente tenían algún problema bipolar, o tenían una delusión, o eran esquizofrénicas, pero eran tomadas como brujas, ¿no? Y perseguidas, ¿no? ¿Qué es eso? Entraba algo ahí El primer caso de anorexia descrito se remonta a 1694, ya con los avances buscando las causas o los motivos por los cuales la gente enfermaba. Inclusive un poco de historia acá, se atribuye a Santo Tomás de Aquino, ya poco antes de esto, en 1100, 1200, el hecho desde el punto de vista teológico, definir que al definir que el ser humano, por ejemplo, que el espíritu tenía que ver, o era directamente, el espíritu provenía de Dios, entonces entendía Santo Tomás de Aquino que el alma no podía enfermarse, porque si venía de Dios, ¿cómo puede enfermarse, ¿no? o dañarse? Es perfecta, ¿no? Entonces era el cuerpo el que dañaba al alma. Entonces ya Santo Tomás de Aquino le daba otra interpretación a lo que antiguamente se denominaba porque los malos espíritus dañaban el alma de las personas y tenían enfermedades mentales. Entonces, Santo Tomás de Aquino inicia lo que después se va a ir desarrollando, que es el cuerpo o algo en el cuerpo que va a dañar o va a alterar el funcionamiento del alma, de la psique, ¿no? Del aspecto psicológico de las personas. Entonces después lo buscaremos, y después tenía algo de razón, porque es en verdad el cuerpo que tiene, por ejemplo, ahora sabemos que son neurotransmisores, que son vías neuronales que están alteradas, que van a ocasionar una alteración en el funcionamiento cerebral, en el desarrollo psicopatológico de las personas. Entonces, pero es en 1694 cuando el médico inglés Morton describió a una joven paciente en estado de desnutrición extrema,
parecía un esqueleto vivo, solamente piel y huesos, y no tenía síntomas febriles y padecía un frío descomunal. En 1870, dos médicos, tanto en Londres, discúlpeme mi inglés, en París, mencionaron casos de anorexia histérica. Describieron desórdenes en términos médicos y psíquicos, y Gould fue el primero en nombrar la enfermedad anorexia nerviosa, de ahí parte del siglo XIX, otorgándole un componente mental y señalando que estas chicas existía una negación perversa a comer. Lassé observó que la enfermedad ocurría en mujeres, adolescentes, la parte epidemiológica, ¿no? Y comenzó a investigar la conducta de la familia ante el rechazo del adolescente a ingerir alimentos. A comienzos ya del siglo XX, la anorexia nerviosa fue erróneamente confundida con una insuficiencia pituitaria. El desarrollo de todo lo que es la medicina, ya estaba en boga lo que es los estudios hormonales, ¿no? Y alteraciones que ellos podían producir, entonces se les atribuía una causa orgánica, un problema hormonal, ¿no? Se implementaron tratamientos invasivos con insulina y electroshock. En los años 30, con el apogeo del psicoanálisis, se exploraron las causas psicosexuales de la anorexia nerviosa. En paréntesis, Sigmund Freud, bueno, ustedes saben por conocimiento que debemos tener, bueno, es el padre del psicoanálisis, pero Sigmund Freud fue un médico y él lo que buscaba, la causa orgánica, física, demostrable de lo que es las histerias o problemas de conducta en las personas. Lamentablemente él no vivió en nuestra época en la que hablamos de neurotransmisores, microscopio electrónico y una serie de avances tecnológicos, ¿no? Estudios genéticos y demás cosas. El tiempo de él era más limitado, era en la que se hacían los estudios. Él estudió con Charcot en Francia y todo lo que es la neuroanatomía, pero son digamos evaluaciones macroscópicas grandes, no había el avance que tenemos ahora. Pese a ello, él intentó seguir tratando de buscar una causa de estos problemas, y bueno, él formó todo lo que es la teoría del psicoanálisis, del yo, del ello, que dan ciertas pautas y nos hablan de los fenómenos psicosexuales, y en ese caso lo relacionaron a lo que es la anorexia. Vamos a después ver algunas láminas que hablan al respecto de los problemas o trastornos sexuales y anorexia. En la década del 70, la autora Branch en Estados Unidos describe las características de la personalidad de los individuos que sufren anorexia nerviosa. Entonces ya no solamente era el no comer y otras alteraciones que después vamos a ver, sino también eran acerca de la personalidad, ¿no? Branch observó los aspectos comunes en los pacientes: la distorsión de la imagen corporal, el sentimiento de inutilidad, de incompetencia, la incapacidad de interpretar y reconocer las necesidades corporales. Bien, hemos un poco detallado, descrito algunos aspectos históricos de lo que es la anorexia. Veremos ahora en relación a la anorexia misma en sí, ¿no? La sintomatología inicial no está centrada en la anorexia, o sea, en la anorexia lo central no es el no comer, ¿sí? Es una característica. Lo central es el deseo irrefrenable de delgadez. Eso viene a ser lo central en la anorexia, el verse o el estar delgado, y la consiguiente resistencia a comer o retener lo ingerido. Como consecuencia de esta deseo irrefrenable de delgadez va a venir lo segundo, ¿no? Que es la resistencia a comer o retener lo ingerido. La resistencia a comer, hablamos de la restricción, y retener lo ingerido, hablamos del vómito, ¿no? La purga. La epidemiología, la anorexia afecta fundamentalmente, pero no exclusivamente a mujeres, es mucho más, un porcentaje alto, vamos a ver, ¿no? Y las edades van entre 10 a 30 años. Prácticamente se dice que la pubertad es la etapa crítica donde se dan más los comienzos o los inicios de esta enfermedad en los pacientes. Y la edad de inicio se sitúa entre los 13 y 18 años. En países occidentales, entre un 0,5 a 1% de los adolescentes desarrolla esta enfermedad o trastorno. Etiopatogenia. La etiopatogenia de la anorexia nerviosa es multifactorial, no obedece solamente a un patrón genético, biológico, social, psicológico, o de repente algún estresor en la infancia, o lo que denominamos traumas en la infancia, o abuso sexual, si queremos decir, no obedece solamente a ello, sino es multifactorial. Inclusive hasta podríamos decir el medio ambiente,
la actividad laboral, las exigencias que tiene la persona, todo eso va a definir que se pueda desarrollar esta anorexia nerviosa. Existen factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes. Prevalencia. La prevalencia de anorexia nerviosa en adolescentes y jóvenes es de 0,4, proporción de mujeres y hombres 10:1. Como ven, es alto, es mucho más el porcentaje de pacientes en sexo femenino. Diríamos que, acá estamos hablando de una prevalencia de 0,4, si bien es baja, la prevalencia quiere decir todo, si se hace un estudio de una población, 0,4, o sea, quiere decir 4 de 1000, por eso el término correcto, ¿no? 4 de 1000 en una población tiene este problema de anorexia, ¿no? Desarrollo de curso. La anorexia nerviosa se suele empezar durante la adolescencia, la edad adulta temprana. El inicio se suele asociar con acontecimientos vitales o estresantes, como muchos casos de la medicina y más de repente de psiquiatría. Es un estresante, por ejemplo, una separación, un divorcio, la pérdida de algo, un maltrato, un abuso, van a condicionar el inicio de esta enfermedad. Algunos individuos se recuperan después de un solo episodio, otros muestran un patrón fluctuante de aumento de peso seguido de recaída. Un grupo puede presentar un curso crónico durante años, podría ser necesaria una hospitalización para recuperar el peso y solucionar complicaciones. La tasa de mortalidad es de 5% por década. La muerte se da por complicaciones médicas asociadas o suicidio. No solamente para detallar esto, para que lo tengan claro, factores predisponentes, individuales, familiares, socioculturales. En socioculturales, una cultura de delgadez, ¿no? Medios de comunicación y la ocupación, ¿no? Modelos, bailarines, atletas, muchos de ellos tienen más riesgo, se ven más casos en ellos, más prevalencia, ¿no? Factores familiares, un entorno familiar, familias muy disfuncionales, con muchas patologías propias del entorno familiar. Factores individuales, psicológicos, trastornos de personalidad, baja autoestima, biológicos, edad, sexo y genética, ¿no? Una característica comúnmente asociada es la baja autoestima, ¿no? En este caso de anorexia. Los rasgos perfeccionistas de la personalidad contribuyen en parte a reforzar la imagen devaluada de los pacientes con anorexia, ya que se imponen niveles altos de exigencia tan elevados que el fallar va a ser algo muy común, porque se pone metas muy altas, ¿no? Entonces, los rasgos perfeccionistas están relacionados como un factor de riesgo para anorexia, asociado a otros problemas, ¿no? Pero es un factor, algo que se va encontrando en los pacientes con anorexia, rasgo perfeccionista. La sexualidad en pacientes con trastorno de conducta alimentaria. La pubertad es un factor de riesgo para el inicio de TCA. Esto está en relación con las consecuencias hormonales. Habíamos dicho ya, previamente había puesto algunas láminas que se daba más el inicio era en 13 a 18 años. La pubertad es un factor de riesgo importante. Entonces, los médicos, pediatras, ahora también hay una subespecialidad en pediatría que es el médico pediatra que se especializa en adolescentes, tiene que ver muy bien esto, ¿no? El abuso sexual, específicamente el abuso infantil, es un factor de riesgo para el comienzo del trastorno de conducta alimentaria y determina consecuencias psicopatológicas las cuales pueden interferir con el tratamiento de estos desórdenes. Se recomienda buscar estos antecedentes cuando no hay una buena evolución del tratamiento de TCA. ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente que diagnosticado de TCA y le está dando las pautas del tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, y pese a ello no va bien. Y de repente no preguntamos bien, porque a veces esto no lo solemos hacer, pero en este caso los estudios recomiendan buscar antecedentes de abuso sexual, y muchas veces está ahí presente, pero el paciente no lo dice y la familia también o no sabía o prefiere no tocar ese tema, y muchas veces es importante, se ve con frecuencia que se presenta ese factor. Para terminar, en relación a lo que es la sexualidad, estudios sobre satisfacción sexual en pacientes con TCA demuestran la clara relación entre una disfunción sexual del paciente con TCA y las características psicopatológicas centrales en TCA,
como distorsión de la imagen corporal. O sea, la distorsión de la imagen corporal y otras características del TCA, de trastorno de conducta alimentaria, en este caso anorexia, van a conllevar una disfunción sexual, una alteración en la sexualidad de la paciente o del paciente, y por consiguiente es una disfunción, o sea, no hay un disfrute de la actividad sexual con su pareja. Bien, visto esto, hemos visto algunos datos sobre lo que es historia, un poco de anorexia, hemos visto también algunos datos epidemiológicos, algunas características. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos. El criterio A, restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que conducen a un peso corporal significativamente bajo en relación con la edad, sexo, curso del desarrollo y la salud física. O sea, restricción de esta ingesta energética. Miedo intenso a ganar peso o engordar, o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. O sea, ese es un punto crucial, un miedo intenso a ganar peso o engordar, incluso con un peso significativamente bajo. Primer criterio, restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, ¿ya? Miedo intenso a ganar peso o engordar. Criterio C, alteración en la forma que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia impropia del peso o de la constitución corporal en la autoevaluación. Aquí estamos hablando de la distorsión de la imagen corporal, ¿no? La persona se percibe subida de peso, gorda, a pesar de que está, y objetivamente lo podemos ver, delgada, ¿no? Un peso muy bajo. Entonces el primer criterio es la restricción de la ingesta, el miedo a subir de peso o engordar, y otra es la distorsión de la imagen corporal. Y para hablar de anorexia, estamos viendo estos criterios, tienen que cumplirse estos tres criterios. Tenemos que ver si es de tipo restrictiva o de tipo atracones con purga. Entonces tenemos, es una paciente joven que tiene baja de peso, el examen nos manifiesta de que está gorda y que ella se ve que está subida de peso a pesar de que está delgada. Le hacemos, después vamos a ver, le hacemos, bueno, se la pesa, se le talla y sale un índice de masa corporal muy bajo, y entonces estamos ahí sospechando de que tiene un problema de anorexia. Aparte también esto se va a dar en el tiempo, no es que solamente sea una semana, sino estamos hablando de meses de evolución. Vamos a ver si hay dos tipos, el de tipo restrictiva y el de tipo atracones con purga. El de tipo restrictiva nos dice, durante los 3 últimos meses, la paciente no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, y la pérdida de peso es por dieta, ayuno o ejercicio extremo. O sea, en los últimos 3 meses, 4 meses, 5 meses, la paciente no ha tenido esos episodios recurrentes de atracones o purgas, y pierde peso porque hace ayunos, ¿no? Dietas extremas o ejercicios extremos. O sea, estas cosas son y o no. Ese es de tipo restrictiva. De tipo atracones con purga, se presentan durante los 3 últimos meses vómitos autoprovocados, uso de laxantes, diuréticos y enemas. O sea, si por ejemplo es una paciente que tiene criterios para anorexia, lo que habíamos mencionado anteriormente, y resulta que en estos 2 últimos meses, ¿no?, la paciente 3 meses a más, 4 o 5 meses, la paciente tiene hace dietas, también es cierto, pero lo que ingiere lo vomita, o usa laxantes, o usa diuréticos o enemas evacuantes. Estaremos ante un tipo con atracones y purgas y presenta durante los 3 últimos meses estas características, ¿no? Para evaluar la gravedad en los adultos utilizaremos el índice de masa corporal, y para los niños, bueno, hay un percentil, ¿no? Cuando hay en pediatría hay unos percentiles de acuerdo peso, talla, ¿no? Pero en este caso vamos a trabajar con adultos índice de masa corporal. Por ejemplo, si vemos que esta paciente cumple los criterios de anorexia, vamos a ver tipo restrictiva, yo tengo que ver el índice de masa corporal, y el índice de masa corporal me va a dar la gravedad de su anorexia. La anorexia sí es
Entonces, en todo caso, cuando se les pregunte en los exámenes, se le van a dar las características psicopatológicas de la paciente, ustedes van a ver, es una anorexia. Muy bien, ahora vamos a ver, es tipo restrictiva, ustedes por los datos que se le da. Ahora tenemos que ver la gravedad, y la gravedad les daremos el índice de masa corporal. Si dice un índice de masa corporal, por ejemplo, 15, estará ubicada a este nivel, grave, ¿no? Y si dice, por ejemplo, tiene una masa corporal 13, estará en extremo. Gravedad extrema, la primera que le dije, gravedad grave y extrema, y así. Es leve si es mayor o igual a 17. Si de repente tiene un índice de masa corporal 18, 19, o sea, está mayor a 17, es leve. Pero va a ser anorexia porque cumple los criterios que habíamos dicho, pese a que su índice de masa corporal está en valores normales. Como vemos, el índice de masa corporal no nos da el diagnóstico, nos está ayudando a ver lo que es la gravedad de la anorexia, no da el diagnóstico. Antiguamente había clasificaciones que hablaban si la paciente presentaba amenorrea. Amenorrea pues era para la suspensión de la menstruación, por los problemas hormonales que causa pues esta dieta, esta anorexia. Pero no es un criterio diagnóstico porque no todas las pacientes lo presentaban. Por eso es que ya no está. Se describe, sí, que muchas pacientes que tienen anorexia tienen amenorrea o disfunciones hormonales. Eso sí está claro, pero no se cumple para todos, por lo tanto, como criterio no se encuentran, ¿ya? En algunas clasificaciones antiguas sí se figuraba como criterio diagnóstico. Para saber el índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado, peso en kilogramos, talla al cuadrado en metros, por ejemplo 1.65 metros elevado al cuadrado, ¿no? Peso sobre talla al cuadrado nos va a dar, por ejemplo, lo normal son valores de 18.5 a 24.9, por encima hablamos de sobrepeso y obesidad, sobrepeso, ¿no? Obesidad tipo 1, 2, 3 y la mórbida, y en desnutrición estamos hablando de valores menores, ¿no? 17, en anorexia estamos en 17, ¿no? En anorexia, y estos son otros valores en relación a la desnutrición. La imagen es clarísima, ¿no? La persona se percibe subida de peso. Algunas, si les gustan ver algunas películas en su tiempo libre, ¿cuál es? Cisne Negro, ¿no? Hay una película con una tal forma, creo, no. Sí, es Cisne Negro, es una bailarina de ballet que tiene un problema de anorexia y tiene también inclusive alucinaciones o delusiones, ¿no? Interesante, ¿no? Si la pueden ver, habla sobre el problema de anorexia. Diagnóstico diferencial, afecciones médicas, enfermedades gastrointestinales, hipertiroidismo, cáncer oculto por la pérdida de peso. Pero, por ejemplo, cáncer oculto, hipertiroidismo no tienen el problema de distorsión de la imagen corporal, pero sí hay baja de peso. Presentan muy, por pérdida de peso, no tiene una baja de peso muy extrema, ¿no? Pero no tiene los otros componentes, ¿no? Habíamos dicho que es un criterio, el índice de masa corporal bajo, pero no es un criterio diagnóstico. Nos ayuda para ver la gravedad. Trastorno depresivo mayor, hay una hiporexia, también hay anorexia, pero no hay la distorsión de la imagen corporal, no hay las dietas extremas, no hay eso, ¿no? No hay la idea de verse subida de peso, ¿no? O el temor a engordar, no hay. En la esquizofrenia, otras son las sintomatologías, de repente es un paciente que no se alimenta, no come porque tiene una delusión de que lo quieren matar, le quieren hacer daño. Entonces, otra es la psicopatología. Si bien es cierto, hay baja de peso, no come, otras son las razones por las cuales el paciente con esquizofrenia no se alimenta. Me están envenenando, o sea, no a comer, ¿no? O sea, pero es por ese motivo, ¿no? Y en la anorexia no hay ese criterio, ¿no? Trastorno de ansiedad social, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo también, pueden tener ciertas características, pero como he dicho, no hay ese componente, ¿no? Trastorno dimórfico corporal, preocuparse por un defecto imaginario en su apariencia corporal. De repente aquí sí puede haber cierta, digamos, duda en relación a lo que es distorsión de la imagen corporal, pero no hay el miedo a engordar, no hay las dietas, eso no hay, ¿no? En el trastorno dimórfico hay una alteración en la percepción de su cuerpo o parte de su cuerpo, ¿no? Bulimia nerviosa, después veremos algunas diferencias, vamos a verlas después. Trastorno de evitación, restricción de ingesta de alimentos, déficit de peso significativo o un déficit nutricional significativo. Son otros diagnósticos, ¿no?
Complicaciones médicas, aquí vamos a cardiovasculares, arritmias, bradicardia, hipotensión, cambios electroencefalográficos, paciente que ingrese y tiene un problema de anorexia, tiene que pasar por todas esas evaluaciones. Hematológicas, la tercera parte tiene anemia, también se presentan linfocitosis, atrofia de médula ósea, plaquetopenia, gastrointestinales, constipación, hematemesis, erosión del esmalte dental, también si el paciente se provoca vómitos, eso va a producir este problema, ¿no? El esmalte. Es semejante a que le tiene la bulimia, ¿no? Renales, disminución de la tasa de filtración glomerular, falla renal, nefropatía hipocalcémica, calémica, a nivel del sistema nervioso central, neuropatía, atrofia cerebral leve, deterioro cognitivo, neurológicos, hipotiroidismo, hipercolesterolemia, hipercortisolemia, menorrea, musculoesqueléticos, a nivel de la piel, el lanugo, la pérdida de cabello, fluidos electrolitos, deshidratación, hipocalemia y otras alteraciones que se dan sobre todo con los pacientes que tienen vómitos, ¿no? Parámetros que se registra al inicio cuando tengo una paciente con anorexia. ¿Qué cosa evalúo al inicio? Peso, estatura, que me va a dar el índice de masa corporal, fecha de última menstruación, frecuencia de atracones por semana, frecuencia de vómitos autoinducidos o conductas compensatorias por semana, historial ponderal. Parámetros de seguimiento y en el seguimiento se hace también el seguimiento de algunos de estos patrones se sigue acá, ¿no? Por eso es lo que hago en la historia, con el inicio de la historia, aparte de todas las evaluaciones o exámenes que hemos visto de acuerdo a las alteraciones que se producen y el parámetro de seguimiento en cada consulta que venga el paciente, ¿no? Bueno, este es un programa, un organigrama, cómo se da la evaluación, si tiene una distribución grave, menos de 17.5, pérdida de peso, si es mayor a 1 kilogramo por semana, la preparación, el ingreso, aquí ejemplo, aquí el dato es índice de masa corporal 17.5, ¿no? Si es bajo, ya es compatible con anorexia, ¿no? Pérdida rápida del peso, si es mayor de 1 kilo a la semana, una preparación de ingreso para hospitalización, ¿no? Si no tiene esta pérdida tan rápida, cuidados previos, ¿no? Si tiene preparación para el ingreso, si el índice de masa es menor a 15, si tiene escasa motivación, todo esto va a indicarnos si hay una hospitalización, ¿no? Y el tratamiento ambulatorio, obviamente, o de hospitalización, si es el caso. Bien, hasta ahorita hemos tocado anorexia. Como les había dicho en los test de evaluación o en el examen, lo que va a ver es, le vamos a dar ciertas características, si es compatible con anorexia, ustedes tienen que decir si es anorexia restrictiva o que si es con pura o atracones, y por último tienen que darme también el dato si qué gravedad tiene de acuerdo al índice de masa corporal que se le va a dar. La bulimia, la palabra bulimia también deriva del griego bous, buey, y limos, hambre, ¿no? O sea que se alimenta como buey, porque una característica de la bulimia son los atracones, ¿no? El comer grandes cantidades en poco tiempo, ¿no? Y cantidades más allá de la que verdaderamente necesita la persona. Los atracones han sido practicados desde hace miles de años, inclusive por eso que hay un pecado capital que es la gula, ¿no? Una costumbre, inclusive anterior a los romanos seguramente, pero era donde se daban esos festines, ¿no? Inclusive se describe en la historia que los romanos comían en cantidades tantas y para seguir comiendo se provocaban el vómito y seguían comiendo, ¿no? O sea, era una conducta bulímica, ¿no? Esos atracones permitían acumular tejido graso para compensar los periodos de carencia de alimentos, ¿no? Eso era, bueno, es un dato, esto aquí era en la antigüedad, pues, ¿no? O sea, el ser humano pues no se alimentaba, no era tan seguido como ahora que tienes dispensa de alimentos en cualquier tienda, supermercado, ¿no? O la modernidad, sino que esto está en relación a la que antiguamente el humano cazaba y se alimentaba en grandes cantidades, como hacían los mamíferos, ¿no? Los mamíferos cazadores comen grandes cantidades y después descansan, algo así sería, ¿no? Pero eso era en la antigüedad. Los romanos se autoinducían el vómito, decían, ¿no? Luego extensos banquetes, ¿no? En el siglo X Aureliano se escribió el hambre mórbido, ¿no? Describe el hambre mórbido, ¿no? Como un apetito feroz con deglución en ausencia de masticación y vómito autoprovocado, o sea, tragaban, ¿no? En estos enfermos eran evidentes las grandes glándulas parótidas y existía la existencia de caries. Estos signos característicos de bulimia nerviosa son consecuencias médicas del vómito autoinducido, ¿no? Una descripción antigua de Aurelianos.
El vómito fue utilizado como método de castigo, también igual que habíamos mencionado la anorexia, ¿no? Se describe la historia de la monja Caterina de Siena, y abocaba sus culpas a través del vómito y del abuso de hierbas en acción diurética, ¿no? La bulimia fue originalmente concebida como un desorden somático orgánico causado por humores fríos, parásitos intestinales, lesión cerebral o simplemente como una normalidad congénita. A comienzos del siglo XIX, los diccionarios médicos describieron a la bulimia como la presencia de apetito voraz seguido de vómito propio de la histeria y del embarazo. Tiempo después, la enfermedad fue aceptada como un desorden neurótico. En 1979, la bulimia fue minuciosamente descrita por un médico estadounidense llamado Russell, ¿no? Russell, ¿eh? ¿Pronunciado? Hoy es definida como la ingesta excesiva de alimentos en un corto periodo de tiempo. O sea, se define la bulimia como la ingesta de alimentos gran cantidad de alimentos en un corto periodo de tiempo, acompañada de una sensación de pérdida de control sobre dicha ingesta y de conductas compensatorias como el vómito inducido, el abuso de diuréticos, laxantes, ejercicio físico, pastillas adelgazantes. O sea, va a haber la ingesta de alimentos, de gran cantidad de alimentos, lo que falta describir acá, en un corto periodo de tiempo, ¿no? Con pérdida de control de dicha ingesta y conductas compensatorias para después del mismo, ¿no? La bulimia nerviosa, la presencia de deseos apremiantes y irrefrenables de comer en exceso, eso es lo que existe. Evitación de los efectos engordantes de la comida mediante la autoinducción de vómitos y de abuso de diuréticos o laxantes. Y existe también un miedo morboso a engordar. Por eso justamente se da esto, ¿no? La prevalencia entre adolescentes y jóvenes adultas es de 1 a 4.6, se extiende en poblaciones con más riesgo como deportistas. La familia en primer grado de pacientes con anorexia nerviosa tienen riesgo de anorexia y bulimia nerviosa. De mismo modo, estos familiares tienen más riesgo de trastornos afectivos, abuso de sustancias y obesidad. No lo describí tanto, no lo mencioné en anorexia, pero tanto en anorexia como en bulimia existe una relación fuerte, se da entre 30 a 40% de comorbilidad con depresión y con trastornos de ansiedad. O sea, en pacientes con anorexia y bulimia vamos a encontrar una comorbilidad de 30 a 40% de depresión con problemas de ansiedad. Y también habíamos descrito con unas características en personalidad o trastornos de personalidad, ¿no? Etiopatogenia, ¿no? Se pueden identificar varios estadios, ¿no? Previo al cuadro, la presencia de factores predisponentes, ¿no? La aparición de conductas precursoras hasta el seguimiento del trastorno. Esto vamos a detallarlo más adelante para que tengan una idea de que sí hay algunos estadios: premórbido, la aparición de conductas y los problemas que hacen que se perpetúe esta conducta, ¿no? Este trastorno. Factores predisponentes semejantes a lo que es la anorexia, socioculturales, familiares, individuales. Eso ya lo hemos descrito en anorexia también, es muy semejante. Factores desencadenantes. El profesor conductual más frecuente es una dieta, o sea, la dieta que se someten estos pacientes, como consecuencia de un sobrepeso vivido de forma insatisfactoria. Este sobrepeso se puede dar como resultado de situaciones psicológicas adversas que han comportado un aumento en la ingesta o más o menos compulsivo. Los factores perpetuantes, lo más importante, son la persistencia y gravedad de los factores predisponentes, y la restricción dietética se mantendrá en tanto la preocupación por el peso o silueta corporal se modifique. Es un paciente que tiene estos atracones, pero tiene antecedente de la dieta y de una situación se podríamos decir, de exigencias de bajar de peso por problemas de presiones sociales, de grupo, familiares, ¿no? Entonces ahí está presión a la misma, ¿no? Hay personas que tienen por ejemplo, tienen atracones solamente y no tienen lo que es la purga o los vómitos, ¿no? Solamente tienen atracones y ellos tienen más propensión a hacer problemas de obesidad, ¿no? Rasgos de personalidad en la bulimia. En la bulimia predominan los rasgos de personalidad como la impulsividad y la toma de riesgos. Son una característica de este grupo de personas que son impulsivos y en tomar riesgos también. Estos rasgos son muy compatibles con la necesidad de mantener el control, pero sí con conductas como los atracones y las purgas, ¿no? Son menos compatibles con la necesidad de mantener el control, mejor dicho, ¿no?
A diferencia de la anorexia, que le gusta mantener el control y son muy exigentes, aquí no. Pero sí con conductas como los atracones y apurgas que sí lo realizan. Bien, ahora vamos a ver criterios diagnósticos. Estos criterios diagnósticos, tanto de bulimia como de anorexia, son como el DSM-5, ¿no? La clasificación americana. El criterio A, episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por lo siguiente: ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimento que es claramente superior a la que la persona necesita, ¿no? A la mayoría de personas que ingerían en un periodo similar en circunstancias parecidas, ¿no? O sea, come más de lo que todos comen en promedio, ¿no? La sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante este episodio. Hay una pérdida de control. Mayormente lo hacen a solas, ¿no? No es algo que lo hagan frente al público, ¿no? Puede hacerlo, pero mayormente son a solas, ¿no? Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes diuréticos u otros medicamentos. Entonces hay un atracón y un comportamiento compensatorio. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio al menos una vez a la semana durante los 3 meses. O sea, estos atracones y las conductas compensatorias se producen por lo menos una vez a la semana durante 3 meses. Si es en un mes, no cumple el criterio. Si es 2, todavía. Si es 3 meses o más, sí, ¿no? La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución del peso corporal. Sí, hay una preocupación por el peso corporal. La alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. Si esta alteración se produce dentro de una anorexia, ya no será bulimia, sino será una bulimia de tipo purga, ¿no? Tipo atracón purga, ¿no? Como ya hemos descrito. Aquí ya hemos visto los criterios. No hay la distorsión de la imagen corporal. Si hay se puede decir, una fijación en relación al peso corporal, pero no hay un miedo a subir de peso, pero sí, podríamos decir que hay un miedo relativo, ¿no? Pero no hay la distorsión de la imagen corporal que sí hay en la anorexia, ¿no? Tampoco hay la historia de restricciones que sí también hay en la anorexia. Pero a todos estos criterios hay que especificar la gravedad del mismo, y la gravedad la va a dar el número de atracones, comportamientos compensatorios, ¿no? Que se van a dar, ¿no? Por ejemplo, si es 1 a 3 de estos comportamientos compensatorios 1 a 3 veces por semana, estaríamos hablando de leve. Si es moderado es de 4 a 7, grave de 8 a 13, extremo de 14 a más. Nuevamente, les vamos a dar en las evaluaciones para que capten estos criterios diagnósticos. Vamos a decirles paciente, ustedes van a ir, se les va detallando la psicopatología del mismo y va a cumplir criterios para bulimia. Entonces, ustedes dicen, no es anorexia porque no tiene distorsión de la imagen corporal, pero sí puede ser bulimia porque tiene atracones y tiene comportamientos compensatorios. Tiene un índice de masa corporal normal, o sea, tampoco va por ahí porque es anorexia, y no tiene historia de restricciones como anorexia. O sea, ¿se quedan ustedes o que es bulimia? Muy bien, y si les digo que tiene esos atracones y purgas, tiene número de 8 por semana, estaremos en grave. Usted tendrá que decirme, el diagnóstico de esa paciente es bulimia nerviosa de gravedad grave. Dime. No, entonces ya es un diagnóstico que es la zona de conducta alimentaria, que es atracones nada más, o sea, no es bulimia. Pero no les voy a poner ese tipo de preguntas, porque para evaluar la conducta alimentaria tengo que ponerle atracones con purga, ¿no? Ese tipo, ¿no? No, si solamente atracones, no está dentro de acá, de esta capítulo. Entonces, queda claro, ¿no? El número de comportamientos compensatorios me va a dar la gravedad de la bulimia. Hasta aquí les estaba mencionando esto. A ver, sí, se me van a recordar algunas cosas. La prevalencia, un poco algunos datos de la bulimia nerviosa, como ven, más se ve también en mujeres jóvenes, ¿no?
La proporción entre mujeres y hombres también es 10:1. El desarrollo, los atracones frecuentemente empiezan durante o después de una dieta para perder peso. La experiencia de varios acontecimientos estresantes puede también precipitar el inicio de la bulimia nerviosa, ¿no? La tasa bruta de mortalidad por la bulimia nerviosa es cercana al 2% por década. El cambio diagnóstico de bulimia nerviosa hacia anorexia se produce en una minoría de casos, ¿no? Bueno, factor de riesgo pronóstico, temperamentales, ambientales, es lo mismo que se había detallado. ¿Qué exámenes auxiliares vamos a pedir a estos pacientes? La hipopotasemia se pueden provocar que pueden provocar arritmias cardíacas, la hipocloremia, hiponatremia también se pueden presentar, o sea, un examen de electrolitos de ingreso. La pérdida de ácido gástrico a través del vómito puede producir una alcalosis metabólica, diarrea y deshidratación por uso de laxantes y diuréticos. La inspección bucal puede relevar pérdida permanente y significativa del esmalte dental, que es el signo de Rousseau, como vamos a ver. Por la provocación del vómito mediante la estimulación manual pueden desarrollar callos o cicatrices en la superficie dorsal de la mano, un contacto repetido con los dientes, también descrita por Rousseau. Esas son la pérdida del esmalte, que va a ocasionar también la aparición de caries. Y esos son los signos de Rousseau, que describió lo que era la bulimia, la anorexia. En relación a cómo es el que se introduce el brazo, la mano, perdón, en la boca, los nudillos quedan a la altura de los dientes y se va a producir una formación de un callo. Aparte, también esto está en contacto con saliva y otros fluidos, ¿no?, que salen, ¿no? Diagnóstico diferencial de bulimia con la anorexia nerviosa misma, ¿no?, de tipo atracones con purgas. ¿Cómo distinguimos esta? Pueden existir pacientes que tienen atracones y purgas durante los episodios de anorexia. En este caso, se diagnostica anorexia de tipo con atracones y purgas. En caso no cumple los criterios de anorexia, porque tiene que ser con criterios de anorexia, habíamos dicho, distorsión de imagen corporal, temor a subir de peso, restricción dietética, y cumple con los de bulimia, durante al menos 3 meses el diagnóstico sería bulimia nerviosa. Trastornos de atracones. No hay comportamientos compensatorios inapropiados. Esos trastornos por atracones, nada más, mayormente relacionados a aumento de peso. Síndrome de Kleine-Levin. Se produce una alteración del comportamiento alimentario, pero no aparecen las características psicopatológicas de la bulimia, como la preocupación por el peso y la concepción corporal. Trastorno depresivo mayor con características atípicas. Obviamente se produce hiporexia, anorexia, pero también se puede producir aumento del apetito, entonces las personas comen más, ¿no? Y pueden existir pueden existir dos diagnósticos. De repente puede haber un diagnóstico de bulimia y también de depresión si los cumple, ¿no? Trastorno de personalidad límite. El comportamiento de atracarse se incluye el comportamiento impulsivo y pueden coexistir. He mencionado que había algunos trastornos de personalidad que están relacionados a estos trastornos de conducta alimentaria. Uno de ellos es el trastorno de personalidad límite o borderline en inglés, ¿no? ¿Qué tratamiento se le da a los pacientes con anorexia y trastorno de conducta bulimia? Los medicamentos que suelen darse, por ejemplo, en anorexia están relacionados a, inclusive se dan antipsicóticos como, le voy a decir lo que vemos en la parte práctica. De repente hay algunas guías, se le dan antipsicóticos atípicos, se le da medicación como olanzapina. La olanzapina es un antipsicótico atípico, se le da dosis baja, no se le da dosis como para esquizofrenia. Lo que hace la olanzapina es aumentar el apetito, produce sedación y va a actuar sobre lo que algunos consideran una alteración del pensamiento severa que tienen los pacientes con anorexia, que es esa distorsión de la imagen corporal y esa idea persistente y fija de que esa distorsión que puede ser evaluada como un síntoma psicótico, así algo no típico como los que se han descrito en psicopatología, pero se puede decir que es una delusión, esa delusión que la persona asegura que está delgada, gorda, a pesar de que está extremadamente delgada, ¿no? Es una alteración del pensamiento severa. Entonces se da estos medicamentos antipsicóticos. También se suman antidepresivos, fluoxetina, ¿no?
sertralina, son antidepresivos que también se dan, ¿no? Y si tiene otra patología asociada, se da, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente con depresión, tengo que dar antidepresivos, ¿no? Visto? Si es un paciente bipolar, tengo que dar trastorno para medicación para el trastorno bipolar, lo demás, ¿no? En pacientes con bulimia, también se suele dar antidepresivos. ¿Sí? Ahí vamos a ir. La mirtazapina también podría usarse como antidepresivo. Tiene la particularidad de que aumenta el apetito también, ¿no? Y tiene efecto sedativo y tiene efecto antidepresivo. Una buena dosis de 30 miligramos también se puede dar como antidepresivo en el caso de anorexia. Hay que tener cuidado de no dar mucha alimentación que le aumente el apetito tan rápido. Por ejemplo, si una mirtazapina y olanzapina, los dos aumentan el apetito, entonces la paciente tiene una conducta, eso iba a ir hace un momento que me estoy recordando, estas conductas que tienen los pacientes con anorexia y bulimia no son algo de un mes, 2 meses, ni medio año, son conductas que tienen años con un inicio, como dicen, se inicia en la pubertad, pero muchas veces vemos los problemas años después, cuando ella inicia a los 13 años y vemos los problemas cuando está en la universidad, cuando joven, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vemos? Todos esos cambios. Entonces, en estos pacientes se inicia a temprana edad y se ven todos esos cambios. Les iba a mencionar, por ejemplo, son conductas y hábitos, costumbres, ya tiene todo, es un estilo de alimentarse, un estilo de vida en la persona. Por ejemplo, lo típico en las pacientes con anorexia, ¿no? Las familias almuerzan, por ejemplo, a las 3 de la tarde, ¿no? 2 o 3 de la tarde. Llega después de la hora de almorzar, o dice que ya almorzó en el estudio, en el colegio o en la universidad, por lo tanto nadie vigila, es algo mayor, nadie la vigila, y entonces no se alimenta, o dice que ya come y entonces no come. Son conductas en que van adoptando, la persona va viendo como quiere bajar de peso, entonces va controlando el tipo de alimento que ingiere. Entonces va controlando los alimentos. Estos alimentos tienen muchas calorías. Esto va restringiendo sus alimentos, va haciendo una dieta. No es que no haga ayuno, sino va haciendo dieta. No se alimenta con esos alimentos que tienen gran cantidad de calorías. Y si se está alimentando y de repente la gente la familia lo está vigilando porque ha visto que no se alimenta, que está delgada, come y la comida después la regresa. Y la regresa y la esconde, o sea, está comiendo y después la esconde de la boca y la bota debajo de la mesa, o la pone en bolsas o en papeles y después bota a la basura, esas cosas. Eso es lo que va haciendo estos chicos. Y no es algo que sea de ahora. Y todas estas situaciones la van uno mismo, la misma paciente lo va haciendo, como que también, bueno, una de las cosas, negativa puede decirse, pero, por ejemplo, si la chica dice, ¿qué puedo hacer para bajar de peso? Le dan todos los tips, le dan en internet, ¿no? Entonces hay páginas que se dedican a eso y le informan, haces esto, bajas estos alimentos o estas cosas para que no te descubran que no quieres comer, ¿no? Entonces todas esas cosas se van viendo. Entonces, son hábitos y conductas que no tiene, o sea, no es de unos meses, sino tienen años así. Entonces, el tratamiento no solo es farmacológico, no es que la medicina va a hacer que la persona ya cambie su forma de pensar o sus dietas o sus costumbres, no, sino ahí se requiere vigilancia. Es un tratamiento a veces no muy satisfactorio porque no se consigue un éxito completo o a veces es parcial. Entonces los pacientes tienen que cambiar sus hábitos alimenticios, saber que, y es una cosa que usted está más fresco que yo, pero nosotros tenemos una cantidad de requerimientos mínimos en relación a carbohidratos, a lípidos y a proteínas. Tenemos que comer eso sí o sí, porque si no comemos eso va en contra de nuestra salud, porque nosotros no sintetizamos todos los alimentos que ingerimos, no somos autotrófos, no somos heterótrofos, necesitamos ingerir alimentos para poder satisfacer las necesidades mínimas necesarias de nuestro organismo. Entonces, cambiarle todos los hábitos requiere a veces pacientes que son internados justamente para ir cambiando y vigilando. Los padres tienen que vigilar a esos pacientes para que se alimente y vaya comiendo de a poco. Estos pacientes, creo que aquí en esta diapositiva no están, pero por ejemplo las dietas
cuando están hospitalizados o están en tratamiento y ambulatorio, las dietas tienen que ser fraccionadas. No se le puede dar un paciente con anorexia y una baja de peso tan ponderal tan severa, no se le puede dar la alimentación, digamos, por ejemplo, si le corresponde 2.500 kilocalorías, no le voy a dar las 2.500, tengo que darle menos y fraccionado, la mitad de las 2.500 y fraccionado. O sea, le tengo que dar 1.500 y fraccionado, en varias tomas al día, en 5 o 6 tomas al día. ¿Por qué? Porque si no, no va a resistir ese tipo de tratamiento inicial en relación a la dieta y le puede hacer un daño, porque su cuerpo está adaptado a tan poca cantidad de proteínas o de grasas que si uno se le da esta cantidad, la que normal se da a todo el mundo, le va a ocasionar problemas porque no va a poder manejar toda esa cantidad de nutrientes que se ingieren. La obesidad, vamos a tocar unos, creo que son 2 o 3 nada más. ¿Perdón? El tratamiento de la bulimia, sí, mencionaba, se da antidepresivos y también se da topiramato. O sea, un topiramato que es un medicamento anticonvulsivante. Ese topiramato tiene la particularidad de disminuir la impulsividad. Habíamos dicho que una parte importante de esta impulsividad en relación a los atracones es ciertamente efectivo, ¿no? Sí, puede, no, pero se da por la disminución de la impulsividad. Bueno, puede ir bajando, se controla esto porque va con la alimentación. La obesidad se le considera una condición médica multifactorial, ¿no? Como habíamos escrito, ustedes ya lo han visto, de repente es con endocrino también. Dentro de los factores etiológicos psicógenos se menciona la ansiedad, que calma con la ingesta de alimentos. Es un círculo vicioso. Si estoy ansioso y me calma con algo con una conducta tengo una conducta que me relaja y me ayuda a calmar esta misma, voy a tender a repetir esa conducta porque me calma mi ansiedad. Entonces, si estoy ansioso, tenso y como, me calma, entonces igual, en cualquier momento, si estoy algo tenso, ansioso, voy a comer. Y eso sí, que la persona tiene poca actividad física, tiene sedentarismo, no tiene mucha actividad, va a ir en aumento y subiendo de peso, ¿no? Es frecuente la hiperfagia nocturna con conducta anoréxica en la vigilia. Muchas veces come más en la noche y en el día se cuida, ¿no? Pero come en la noche. Y en la noche el comer es algo muy negativo, ¿no? O sea, los endocrinólogos mencionan, uno puede cenar en la noche, pero tampoco puede cenar mucho. Y si cena, tiene que caminar, hacer una actividad, no dormir inmediatamente. Y a veces es lo que a veces nosotros hacemos, ¿no? Llego del trabajo, del estudio, llego a las 11 de la noche, como algo, voy a dormir. Sí, pero eso hacerlo seguido, y si no tienes actividad física va a ser un problema serio después, ¿no? Un grupo de pacientes obesos padecen de atracones sin que existan maniobras correctoras de sobreingesta, ¿no? Esos son los atracones. Bueno, también está aquí, ¿no? El sobrepeso, los índices. Por ejemplo, paciente que cumple criterios, o sea, para obesidad y tiene un índice de masa corporal de 31, estaríamos en obesidad tipo 1, ¿no? Si tiene 36, obesidad tipo 2 y así, ¿no? Según el índice de masa corporal. Pica o alotriofagia, ¿no? Ingesta persistente de sustancias no nutritivas, ¿no? Se considera normal a partir de los 18 meses. Antes de los 18 meses el niño se lleva a la boca todo, ¿no? Y a partir de los 18 meses ya entiende mucho más el lenguaje, entiende cuando la mamá o el papá le dice pues que eso es dañino, que no puedes comer, ya va entendiendo. Entonces antes se considera normal a partir de los 18 meses en adelante, y por lo general de persistir en la infancia tiende a remitir en la adolescencia. Muchos niños suelen tener esto todavía, ¿no? Los niños en los preescolares comen tizas, ustedes recuerden que unos amigos comen tiza, goma, todo, rayolas, no son nutritivas, saben que no son nutritivas, pero le agarran en cierto gusto y va remitiendo en la adolescencia. Esto debe ser por lo menos un mes. O sea, si tiene este problema de pica, esta situación debe de estar por lo menos un mes y no tiene relación con la edad y creencias culturales, ¿no? Esta conducta puede presentarse en psicosis, ¿no? En retraso mental, o sea, algunas patologías, autismo, demencia, y en gestantes con déficit nutricional. Sí, en gestantes también se describe, ¿no?
que comen tierra o arcilla, ¿no? En relación, y a veces está en relación con un déficit nutricional. Podrá haber alguna relación entre de repente el déficit de algún micronutriente y esta conducta. Puede parecer sí, ¿no? No sé, no he revisado un trabajo, ¿no?, en relación a una investigación al respecto, pero sí se describe, ¿no? Es la ingesta de sustancias no nutritivas, la pica, ni alimento, sustancias comunes como papel, jabón, hilos, tierra, tiza o pintura, ¿no? Todo eso se describe, ¿no? Es la pica. Es algo que les he traído acá, pero para mi conocimiento, ¿no? Pero no es algo muy frecuente, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta aquí, chicos? Rodrigo, ¿alguna pregunta? El examen, sí. La pica. Bueno, en primer lugar habría que ver si... Sí, es psicoterapia, pero también es cuestión de ver si tiene o no estos problemas acá, ¿no? Es muy asociado, o sea, en retraso mental, en psicosis, en autismo, en demencia. Y ahí tenemos la enfermedad de fondo, que suelen presentarse. ¿Qué le daríamos a estas personas, a estos pacientitos? ¿Qué le daríamos? De repente la terapia es importante, pero si tiene estos grupos, se le da de repente un antipsicótico, no se tiene esta conducta. Mayormente estos pacientitos de acá son impulsivos, ¿no? O sea, muy impulsivos, no se miden. Se le da antipsicóticos, algunos estabilizadores de ánimo. O sea, no es que sea directamente contra la pica, sino es contra la enfermedad de fondo que pudiera tener. ¿Alguna pregunta más, chicos? Entonces, claro, ahí las preguntas van a ser en relación al criterio diagnóstico. Si es, por ejemplo, si es anorexia, ¿qué tipo de anorexia es? Restrictiva, con atracones y purga. Y la gravedad, que me va a dar el índice de masa corporal. O sea, yo le voy a pedir, y usted la respuesta va a ser, es anorexia nerviosa, restrictiva, gravedad, leve. Así va a ser. Y el cuadro ahí, ¿no? Y en bulimia, le voy a pedir el diagnóstico: bulimia nerviosa y la gravedad, que me va a dar el número de atracones y purgas por semana. Si tiene, ahí están en las tablas están, si es 1 a 3, si es 4 a más, o sea, te va a dar leve, moderada, grave y extrema. Entonces, las preguntas mayormente van a ir de ese tipo, y algunas preguntas de teoría en relación al criterio diagnóstico. Por ejemplo, la anorexia la caracteriza es la deseo de delgadez que tiene y la distorsión de la imagen corporal que sí se ve en anorexia. Y en bulimia son los atracones y purgas, son los característicos de la misma. Algunos, por ejemplo, si les digo, la anorexia tiene etiología, su etiología es solamente social, no, porque es multifactorial, le dije. Entonces son criterios. Sí, la restrictiva en la anorexia es más común. Claro, los atracones sí se van a dar, y es una de las características, no criterios de diagnóstico de bulimia. Sin embargo, hay anorexias que tienen atracones y purgas. Cuando les puse las láminas de bulimia, decía, hay pacientes que pueden tener atracones, pero si cumple criterios de anorexia, es anorexia con atracones y purga. Pero si no cumple los criterios de anorexia, es bulimia. ¿Ah? No le voy a preguntar, eso sería para lo de posgrado ya, ¿no? Eso no. La monja, no, eso es para que lo sepan, nada más. No, la monja no pregunta. Nada de religión, no voy a meter, porque si no la universidad pues es San Martín de Porres, ¿no? ¿Sabes qué voy a decir? No, eso es de teoría nada más, pues, no, pero no le voy a preguntar eso. Le voy a preguntar más de los criterios diagnósticos y los tipos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? De Kriller, no existe en los criterios de bulimia. Ahí es un problema orgánico, netamente. En cambio, no existe esa preocupación por subir de peso ni otras cosas, ¿no? Igual como, por ejemplo, había lo de la anorexia, ¿no? O sea, y un cáncer. Un cáncer tiene una baja de peso, no extrema, ¿no? Pero hoy la hipertiroidismo es una baja de peso extrema, pero no es que tiene una distorsión de la imagen corporal, no cumple esos criterios.
No, te decía, pues el clean living no cumple. Ah, de atracón solo. Sí, no, habría que ver si cumple otros criterios. A ver, con el diagnóstico diferencial habría que hacer otras pruebas, ¿no? En relación al clean living, ¿no? Pero el atracón solamente hay eso nada más, pues, ¿no? El comer compulsivamente, ¿no? Son muy semejantes, ahí ya habría que ver otras formas. O sea, sí, no, ahí el diagnóstico diferencial, ¿no? Sí. No, ese no te voy a preguntar, sí. No está muy claro ahí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, gracias.